Bien, ya dimos unos minutos para que ustedes realizaran la actividad. Vamos a ver cómo nos fue. Yo confío que les va a ir bastante bien. Vamos a ver. Entonces, primero, compramos una combinada. La combinada es propiedad, planta y equipo para esta agrícola. Y dijimos que la compra de propiedad, planta y equipo se clasifica como una actividad de inversión. Por ende, lo ubicaríamos en propiedad de inversión. Ahora bien, vamos a pasar a la segunda actividad. Vendemos mercancía a un cliente. Le vendimos arroz pay, por ejemplo, a un molino de arroz. ¿Qué actividad será? ¿Cuántos dijeron que era operación? ¿Cuántos dijeron que era inversión? Y el restante, me imagino que la clasificó en actividad de financiación. Entonces vamos a ver. Vendimos mercancías a un cliente, a un molino. Eso es actividad de operación. Toda vez que no se clasifica entre las otras actividades que le había escrito. Y pues qué más operativo que es a lo que nos dedicamos. Al cultivo del arroz, sacamos el producto y lo vendemos. Pagamos la declaración de IVA. ¿Qué actividad es? Correcto, una actividad de operación. Adquirimos un sistema de riego para el cultivo, o sea, unos aspersores para rociar el agua en el cultivo. Así es, eso se configura como una propiedad, planta de equipo y por ende es una actividad de inversión. Obtuvimos un crédito con el banco BVA. ¿Cómo lo clasificaron? ¿Operación, inversión o financiación? Totalmente de acuerdo. Es una actividad de financiación. Recordemos que en lo que veíamos en la teoría decíamos que en actividades de financiación están los desembolsos con entidades financieras, desembolsos que no hacen de los créditos. Bien. Compra de acciones del grupo Mineros. Actividad de inversión. De igual forma recordamos que en la actividad de inversión, que es esta, están las compras y o venta de instrumentos financieros de inversión como pueden ser las acciones, los bonos, entre otros. Siguiente transacción. Recibimos dividendo de las acciones. Pues recordemos, cuando recibimos dividendos son actividad de inversión. Emitimos acciones de nuestra empresa, entró un nuevo accionista. ¿Cómo lo clasificar? Muy bien, actividad de financiación. Pagos, intereses del crédito. Pues cuando recibimos intereses es actividad de inversión, pero cuando pagamos es actividad de financiación. Y por último, pagamos la nómina a los empleados. Pues, se clasifica como actividad de operación. ¿Cómo nos fue? ¿Cuántas nos quedaron bien? ¿10 de 10? Perfecto. Voy a corroborar que sigue grabando. Efectivamente. Pues esta es la parte conceptual, teórica, que debemos tener presente. Volvemos al ejercicio. Pues, alcanzamos a realizar el encabezado del estado de situación financiera, del flujo efectivo, perdón. El encabezado del flujo efectivo. Dijimos que vamos a empezar con el método directo. Entonces tenemos tres actividades. Una actividad de operación o explotación, una actividad de inversión, una actividad de financiación. Tres actividades.
las organizamos en ese orden: operación, inversión y financiación. Y acá vamos a tomar la variación del estado financiero. Por favor, prestar atención en cómo vamos a calcular la variación. Vamos a hacerlo de la forma más sencilla. En el caso de los activos, vamos a tomar la información del periodo más antiguo, en este caso 31 de diciembre del 2024, y le restamos la información del periodo más reciente, en este caso 31 de diciembre del 2025. Si lo hacemos de esta forma, para todo el activo, nos va a quedar de una vez con el signo que necesitamos. Entonces, ejemplo, el inventario aumentó. Entonces decimos que cuando aumenta el activo de un periodo a otro es un uso, es una salida de recursos y las salidas van negativas. Mire que nos queda de una vez con el signo negativo. ¿Ok? Caso contrario, cuando el activo disminuye, como en el caso de las acciones del Barcelona, pasó de 10 a 0, disminuye, decíamos que es una fuente de recursos, porque vendimos las acciones. Y como fuente es una entrada de dinero y por ende queda positivo. Entonces, mire que cuando ustedes calculan la variación de la forma en que les digo, nos queda el signo positivo si es fuente y negativo si es un uso. En el caso del pasivo del patrimonio, funciona al contrario. Entonces, teniendo en cuenta que la columna C es el año más antiguo, yo voy a tomar el año más reciente y le resto el año más antiguo. De esta forma, en el pasivo del patrimonio, me va a quedar que si el pasivo aumenta de un periodo a otro, como puede ser la papelería, aumentó de 0 a 1, es una fuente de recursos. Me estoy financiando porque la papelería me está dando crédito para comprar esa papelería. O si disminuye de un periodo a otro, como por ejemplo los créditos bancarios, quiere decir que salieron recursos para abonar a la deuda y por ende va negativo, es una salida de recursos. Bien, esto nos va a facilitar bastante hacer el flujo efectivo. Repito, en el caso del activo la variación es el año más antiguo menos el año más reciente. Y en el caso del pasivo del patrimonio es al contrario, el periodo más reciente menos el periodo más antiguo. Ya habiendo hecho esto, podemos continuar con nuestro flujo efectivo. Vamos a guiarnos con el orden del estado de resultados. Decíamos, en el método directo asociamos cada uno de los rubros del estado de resultados con los rubros del estado de situación financiera. Entonces, la primera rubro que encontramos en el estado de resultados son las ventas. Si hay ventas y hay devoluciones, pues cogemos los ingresos netos. Entonces, en este caso tenemos recaudo de clientes. ¿A quién le vendemos? Pues a nuestros clientes. Entonces, recaudo de clientes o recaudo de deudores comerciales. Entonces, ¿qué vamos a asociar acá? Vamos a hacer un sopletico aquí al lado para que ustedes se acuerden. Van a asociar, van a sumar los ingresos, van a restar el gasto de deterioro de cartera, en caso de que existiera, van a sumar la variación de los clientes, van a sumar la variación de deterioro de cartera acumulado, en caso de que haya en el estado de situación financiera, y este viene siendo nuestro recaudo de deudores comerciales. Entonces, recuerden que este es el soplete, esto no va en el estado financiero, lo que va es lo que encontramos acá. Entonces vamos a hacerlo en la práctica. El ingreso menos deterioro de cartera en caso de que exista un gasto por deterioro. Mire que aquí hay uno. Gasto de deterioro clientes. ¿Se lo alcanzan a ver?
Voy a ampliar un poquito más para que sobre todo los que están en la parte de atrás alcancen a ver mejor. Entonces, voy a ampliar un poquito más. Ahí creo que ya es mejor. Entonces, el ingreso, que son 300, menos el gasto de deterioro de clientes, más la variación de deudores clientes en el estado de situación financiera. Siempre más, porque ya calculamos la variación de tal forma que esté negativa si es uso o positiva si es fuente. Entonces, siempre vamos a sumar la variación. Más la variación de deterioro de clientes en el estado de situación financiera. Esto me da 231. Quiere decir que me entró de valor bruto 231 en ese periodo de mis clientes. Vamos a colocarle un colorcito para saber que esto ya lo tuvimos en cuenta. Entonces, este ya lo tuvimos en cuenta y este deterioro ya lo tuvimos en cuenta. En el caso del estado de situación financiera, estos dos rubros ya los tuvimos en cuenta. Siguiendo el orden del estado de resultados, sigue el costo de ventas. Entonces, pago a acreedores comerciales, que son nuestros proveedores. ¿Cómo los vamos a asociar? Viene negativo el costo de ventas, porque recuerde que los egresos son usos y los usos pues, son salidas y van negativos. Entonces, menos el costo de ventas, menos costo le va a poner, menos gastos de deterioro de inventarios en caso de que existan, más la variación del inventario en esta situación financiera, más la variación de deterioro de inventarios en el estado de situación financiera. ¿Por qué se asocian? Porque recordemos que cuando vendemos descargamos inventarios y van al costo. ¿Y con qué más se asocian? ¿Quién nos provee ese inventario? Pues como lo acaba de decir, los proveedores, los acreedores comerciales. Entonces, más la variación de los acreedores comerciales o proveedores. ¿Ok? Este es el soplete. Vamos a llevarlo a la práctica. Entonces decimos, más el pago a acreedores comerciales, en este caso menos, porque dice menos los costos, menos el costo de ventas, menos el deterioro de inventarios, que también encontramos acá, más la variación de inventarios, más la variación de deterioro de inventarios en el estado de situación financiera, más la variación de acreedores comerciales. Ah, pero no hay acreedores comerciales. ¿Y entonces qué hacemos en ese caso? Pues la variación es cero, entonces puedes decir más cero o simplemente como no hay proveedores, pues no lo tiene en cuenta. Y esto nos da 121, quiere decir que en valores gross o brutos tenemos una salida de 121 por pago a proveedores. Vamos a colorear los rubros que tomamos. ¿Cuáles tomamos? Ahí la línea azulita nos dice cuáles tomamos, que son los costos, el gasto de deterioro de inventarios, la variación de inventarios y la variación de deterioro de inventarios. Y no hay proveedores, sino también hubiéramos tomado la variación de proveedores. Bien. Seguimos en estado de resultado, sigue que da la utilidad bruta. La utilidad bruta es un producto, sale de ingresos menos costos, 300 menos 100. Como no es un rubro, entonces no lo tenemos en cuenta. Los gastos operacionales es un producto, es la suma de todos los gastos. Los gastos de administración es un producto, es la suma de estos gastos que vemos acá. Aquí sí hay un rubro, que son los salarios. De los salarios son beneficios de empleados. Pues, esos beneficios de empleados, ¿qué actividades son? Operación, inversión o financiación. Muy bien, es operación. Pues, beneficios a empleados.
Aquí restamos el gasto de beneficios empleados y le sumamos la variación de beneficios empleados del activo y del pasivo. Pueden haber beneficios empleados en el activo como anticipos a la nómina, o pueden haber beneficios empleados en el pasivo, que es lo que damos de prestaciones y salarios. Pasemos a la práctica. Menos el gasto de salarios en la parte de administración. Nótese que en gastos de ventas también hay salario, entonces también lo vamos a tomar. Menos el gasto de salarios en gastos de ventas. Siempre los egresos son negativos, por eso los pusimos negativos. Más la variación del activo de beneficio de empleados que no hay. Y la variación del pasivo de beneficio de empleados que tampoco hay. Entonces solamente me quedaron las dos partidas del gasto de salarios, 12 y 8, 20. ¿Qué quiere decir esto? Que yo gasté 20 de nóminas y no debo nada. Eso quiere decir que los pagué. Por eso es que aquí se reflejan 20 de salida por beneficios a empleados. Seguimos el orden y sigue la depreciación de equipo de cómputo. La depreciación de equipo de cómputo va. ¿Con qué se asocia la depreciación de equipo de cómputo en una situación financiera? ¿Cuál activo se deprecia? La propiedad, planta y equipo, muy bien. Y la propiedad, planta y equipo, ¿qué actividad será? ¿Operación, inversión o financiación? Correcto, inversión. Entonces, miremos la variación de la propiedad, planta y equipo. ¿Estamos comprando o estamos vendiendo? El terreno se mantuvo igual, el computador aumentó, quiere decir que estamos comprando. Y este terreno también aumentó, quiere decir que estamos comprando. Mostramos normalmente por separado la adquisición de la propiedad, planta y equipo y la venta de la propiedad, planta y equipo. La mostramos separadas. En este caso solo hubo compras, adquisición. Entonces vamos a sumar las compras de propiedad, planta y equipo. La variación de los terrenos, que no hubo variación, si quieren no lo tomen. Y si lo toman no pasa nada porque es cero. Más la variación del equipo de cómputo que compramos. Más la depreciación acumulada. Más, bueno, la valoración del terreno es un caso particular. Recuerde cuando veíamos el estado de cambio en el patrimonio que explicábamos que cuando un terreno se revalúa, se afecta el activo contra el patrimonio. Entonces ahorita lo que hacemos es cruzar esos dos. Por ahora no lo incluimos. Entonces, vamos a tomar estas tres que acabamos de tomar. Restamos el gasto de depreciación. Tenemos depreciación de equipo de cómputo, un gasto, lo restamos. Y no hay más depreciación. Entonces, esto nos da que adquirimos 5 de propiedad, planta y equipo, que son los 5 que valió el equipo de cómputo. ¿Sí? Porque esta variación de la depreciación acumulada cruza con el gasto por depreciación. Entonces vamos a chulear las que ya tomamos. Tomamos el gasto de depreciación y tomamos la depreciación acumulada, la variación del equipo de cómputo y la variación del terreno. ¿Listo? Venta no hubo de propiedad, planta y equipo. Podríamos saber si hubo venta, dirán ustedes. Pues porque la variación quedaría positiva. Entonces, damos el ejemplo de que si tengo un terreno de 10 y pasa a 0, queda positiva, habría una venta, que no es el caso de este ejercicio. Siguiendo el orden del estado de resultados, siguen los gastos de papelería. ¿Qué actividades son la compra de papelería? Operación, inversión o financiación. Los escucho. Operación, muy bien. ¿Listo? Compra papelería. Entonces, restamos el gasto, porque los gastos son usos.
Se resta el gasto de papelería. Sumamos la variación de la papelería en el activo, si tenemos algún activo diferido de papelería. Y sumamos la variación de cuentas por pagar de papelería en el pasivo. Mire que encontramos una cuenta por pagar de papelería acá. Sumamos la variación. Siempre la variación la sumamos porque ya tiene el signo que necesitamos si es fuente o esos. Entonces nos dice, mire, pagamos 2 de papelería. ¿Por qué pagamos 2? Porque mire, gastamos 3 y de esos 3 que gastamos debemos 1. ¿Sí? Pasamos de 0 a 1. De esos 3 que gastamos debemos 1. Entonces, ¿cuánto pagamos? Pues la diferencia, 2, que es lo que se está reflejando en el flujo efectivo. Pagamos 2. Siguiendo el orden de los gastos, siguen los honorarios. ¿Tenemos honorarios de anticipos? No. ¿Tenemos honorarios por pagar? Sí, hay un movimiento de honorarios por pagar. ¿Qué actividades serán el pago de honorarios? Operación, inversión o financiación. Operación, es pago de honorarios. En este caso, menos el egreso, que son 7, más la variación de honorarios en el pasivo, honorarios por pagar. La variación, siempre la variación. 2. Entonces dice, mire, pagó 5. ¿Por qué pagó 5? Porque me gastó 7 de honorarios y de esos 7 están quedando 3 de honorarios. Entonces te diría 7 menos 3 pagó 4. Pero debía 1 del periodo anterior, que también lo pagó. Entonces pagó en total 5, que es lo que nos está dando en el flujo efectivo. Ahora sigue los ingresos por diferencia en cambio. Esos ingresos por diferencia en cambios por acciones del Real Madrid. Pues yo lo asocio con las acciones del Real Madrid que están acá. Las acciones son instrumentos financieros de inversión, entonces irá acá. Por ejemplo, venta de acciones del Real Madrid. Normalmente las unificamos, pero como este es nuestro primer flujo efectivo, lo voy a hacer separado para que ustedes vean cómo funciona. Pues, las acciones del Real Madrid. Tomo el ingreso positivo, que es una fuente, y sumo la variación de las acciones en el activo. Mire que es menos 10. 10 menos 10, efecto 0. ¿Por qué me da efecto 0? Porque no entró ni salió dinero. Mire que las acciones del Real Madrid valen $20. Usted me dice, mire, la tasa representativa del mercado cuando empezó el año, este año aquí es 2024 y este año aquí es 2025. Cuando empezó el año, valía $1 la divisa. La tasa representativa del mercado era $1, pero cuando finaliza es 1.5. Entonces, si las acciones valen $20, 20 por 1 cuando empezó, da 20. Y cuando finaliza, vale 1.5. 20 por 1.5 da 30. Y decíamos que estos tipos de ajustes aumentan el valor del activo contra un ingreso por diferencia en cambio, que es el que tomamos acá. Cuando hicimos eso, ese ajuste, pues no hay entrada ni salida de dinero. Es un ajuste por diferencia en cambio. Entonces, como no hay entrada ni salida de dinero, mire que al cruzar, asociar esta partida con esta situación financiera, se neutraliza, entonces queda en 0. Ahora vamos a ver las acciones del Real Madrid. Aquí sí se vendieron. Se nota claramente que se vendieron. Entonces, y aquí tenemos una venta de acciones del Barcelona. Entonces, acá. Venta de acciones del Barcelona. Del equipo de fútbol de Barcelona. ¿Cómo queda? Sumo la utilidad en la venta de acciones del Barcelona con la variación de las acciones del Barcelona y eso me da una entrada de 12. Y pues lógicamente por ser acciones es actividad de inversión. ¿Por qué me da 12? Porque mire que la acción valía 10 y la vendí
Yo diría, me pagaron 10, sí, pero le ganó 2, entonces la vendió en 12. Si a usted le salían 10 y le ganó 2, es porque la vendió en 12, ¿cierto? 10 más 2, 12. Entonces, es una entrada de actividad de inversión. Muy bien. Me falta duro el impuesto de renta. Pues el impuesto de renta lo asociamos con activos de impuestos circulantes, como pueden ser la retención en la fuente que me practica, y con el pasivo de impuestos circulantes, que es el pasivo de impuesto por pagar. ¿Qué actividad será? ¿Operación, inversión o financiación? Muy bien, operación. Pues pago de impuestos. Aquí vamos a colocar todos los impuestos. Menos los gastos de impuestos. Tenemos solamente el gasto de impuesto de renta, más la variación del activo del impuesto de renta, que no hay, más la variación del pasivo de impuestos, que sí hay. Hay una de 53. Y nos da que pagamos 4. ¿Sí? Entonces, chuleamos estos 57 y la variación de 53. Entonces, ¿qué ocurrió? Mire que a final de año me están quedando los 57 que causé en el gasto. ¿Qué quiere decir eso? Que usted pagó los 4 del periodo anterior. Por eso me dice que pagó 4. Aquí yo ya termino mi estado de resultado porque esta reserva dijimos que era informativa. Y me olvido ya el estado de resultados y paso al estado de situación financiera. Entonces, ¿qué me hace falta por tomar? Me falta caja y bancos, que es el efectivo equivalente. Ese es el último duro que voy a tomar porque con ese voy a evidenciar si cuadra o no cuadra el estado financiero. Entonces, seguimos con otras cuentas por cobrar, que son 7. Estas otras cuentas por cobrar, ¿qué actividad son? Pues, actividad de operación. Otras cuentas por cobrar. Tomo la variación solita y listo. ¿Ok? Es una salida de recursos. ¿Por qué? Porque estoy financiando a un tercero. Salen recursos de mi empresa. Dijimos que esta valorización, que hoy en día se llama revaluación, esa revaluación la vamos a cruzar con la revaluación que está en el patrimonio. Con este superávit por revaluación. Superávit por revaluación. Te lo cruzo. Entonces yo digo, estos 10 lo sumo con este. Entonces 10 menos 10, efecto cero. Aquí se puede ver en la pantalla. Entonces simplemente lo cruzo y digo ya. Cruza entre ellos, no se hace nada más. Si no cruza, es porque está inmerso en el valor del terreno. Lo unificaron acá. O porque está mal el estado financiero. Listo, terminé los activos corrientes. Ahora los activos no corrientes. Entonces tenemos acá. Perdón, terminé todos los activos. Ahora paso al pasivo. Tenemos una obligación financiera con el Banco de Bogotá, la obligación 100.242. Una porción es corriente y la otra porción es no corriente. Entonces, la obligación financiera con el Banco de Bogotá, ¿qué actividad es? ¿Operación, inversión o financiación? Muy bien, financiación, porque me estoy financiando con créditos financieros. Entonces, obligaciones financieras. Sumo la variación de esta obligación financiera crédito, de esta variación, perdón, de la obligación financiera corriente, y le sumo la variación de la obligación financiera no corriente. Menos 11 menos 5 me da menos 16. Abonamos 16 a esas obligaciones. ¿Por qué? Debía 15 más 5, mire, debía 20. Y al final de año debo 4. Quiere decir que pagué 16. Chuleo estas variaciones que las tuve en cuenta y ya. Costo y gasto por pagar no tiene movimiento. Y los demás pasivos ya los tuve en cuenta.
El total no corriente es un producto de la suma de todos los rubros no corrientes y el total corriente es un producto, por eso no lo tengo en cuenta. Pasamos al patrimonio. Tenemos el capital suscrito y pagado, la emisión de acciones. ¿Qué actividad es? Operación, inversión o financiación. Muy bien, es financiación. Es emisión de acciones o emisión de capital. En ese caso sumamos la variación del capital. Recuerde que si hubiera también prima en colocación, se asocia con ese capital suscrito y pagado. La readquisición de acciones, ¿qué actividad es? Operación, inversión o financiación. Muy bien, financiación. Readquisición de acciones. Tomamos la variación de la readquisición de las acciones. En este caso me da menos 20. ¿Qué sigue? La reserva legal y las utilidades. Con estas rubros vamos a calcular algo que se llama el pago de dividendos. Lo voy a calcular aquí a un ladito. Listo. O lo podemos calcular aquí abajito. Eso es papel de trabajo, el pago de dividendos. No hace parte del flujo efectivo como tal. El pago de dividendos si es sociedad por acciones o pago de participaciones si es sociedad limitada o asimilada. En este caso es una SAS. Es por acciones, se llama pago de dividendos. ¿Cómo lo calculo? Pues yo llego y digo, es el superávit de capital del segundo año. Del segundo año. O el año más reciente. Y a eso le voy a restar, menos, le voy a restar el superávit de capital del primer año o el año más antiguo. Y esto me da un resultado. ¿Cómo se llama ese resultado? Se llama dividendos pagados. Perdón, se llama dividendos decretados. Que son los que la asamblea de accionistas aprueba para ser distribuidos. Y a esto le voy a sumar los dividendos por pagar del segundo año, los más recientes. Y le voy a restar los dividendos por pagar del primer año o el año más antiguo. Y esto me da un resultado que se llaman dividendos pagados, que es a donde queremos llegar. El superávit de capital del primer año. Bueno, pero ¿qué es el superávit de capital? Entonces, en el segundo año, el superávit de capital, que es el año más reciente, es utilidad del ejercicio, perdón, utilidad acumulada, más las reservas que hayan, bien sea reserva ocasional, estatutaria o reserva obligatorias. Sin tener en cuenta la utilidad del ejercicio, ¿por qué? Porque ya cogí los ingresos, los costos y los gastos y ahí está inmersa. Y acá en el año más antiguo va lo mismo, pero ahí sí tenemos en cuenta la utilidad del ejercicio. Entonces vamos a proceder a aplicar estos conceptos. Entonces, superávit de capital del segundo año. El año más reciente, la columna D, que son las reservas, en este caso es reserva legal, reserva de adquisición de acciones, la sumamos y la utilidad acumulada la sumamos. No sumamos la utilidad del ejercicio que ya la tuvimos en cuenta, les dije, y aquí mire que está en verdecito. No la vamos a sumar. En el segundo año, en el primer año, el año más antiguo, ahí sí tomamos la utilidad del ejercicio. Utilidad acumulada, reservas y utilidad del ejercicio. Reserva del primer año, la otra reserva del primer año, lo voy sumando, la utilidad acumulada del primer año y ahí también sumo la utilidad del ejercicio. Sumo estas. Me da 140. ¿Ok? Usted dice, primer año, el año más reciente menos el año más antiguo. Aquí le dije réstelo. Le dan los dividendos decretados, que fue lo que aprobó la asamblea a distribuir. Más los dividendos por pagar del segundo año. Nótese que en el pasivo no tenemos dividendos por pagar.
Si tuviéramos, pues lo colocábamos acá, pero no tenemos. De los dividendos por pagar en el segundo año no hay, pasivo cero. Y los dividendos por pagar del primer año tampoco había en el pasivo, pues cero. Y cualquier número que le sume cero y le reste cero le va a dar el mismo número. Quiere decir que pagamos dividendos 30. Los decretaron, no están por pagar, los pagamos. Los dividendos pagados, ¿qué actividad es? Operación, inversión o financiación. Financiación. Aquí decimos dividendos pagados. Que en este caso pagamos 30. Como se pagan, es una salida de dinero y por ende va en negativo. Listo. Ya solo me falta el efectivo equivalente para saber si cuadra o no cuadra. Vamos a colocar los subtotales. El subtotal de la actividad de operación se llama flujo neto de actividad de operación. ¿Listo? Así se llama. Y hacemos una suma algebraica, sumamos todo lo que comprende esta columna. Quiere decir que tengo un flujo neto de 72. Si me da positivo, quiere decir que la empresa está siendo capaz de generar el suficiente efectivo para cubrir su operación. Si nos da negativo, es un indicador de alerta. Ahora, sumamos este, se llama flujo neto de actividad de qué? ¿De qué? Actividad de, así es, de inversión. Estoy ubicado en la sección de la actividad de inversión. Y lo sumamos. Suma algebraica me da 7. Y acá se llamará flujo neto de actividad ¿qué? Sí, señores, de financiación. Hacemos la suma algebraica y nos da 57. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Después de tener los subtotales, calculamos la variación neta de efectivo en el periodo. Variación neta de efectivo en el periodo, o sea, en el 2025, ¿cuánto varió? Para este cálculo sumamos los tres subtotales, el flujo neto de actividad de operación, más flujo neto de actividad de inversión, más flujo neto de actividad de financiación. Es decir, que varió en 22. Y ahora sí vamos a probar si quedó bien. Entonces, vamos a sumarle el efectivo y equivalente a efectivo inicial, que está en el estado de situación financiera. ¿Con cuánto empezó? Entonces, Caja y Banco empezó con 3. Perfecto. Y el resultado me debe dar el flujo, el efectivo y el equivalente al efectivo final. ¿Con cuánto terminó el año? Entonces, 22 más 3, 25. Tuvo que haber terminado con 25. Entonces, vamos a comparar este 25 con el flujo efectivo final. Y miren que dio 25. Diferencia 0. Entonces, el estado financiero está cuadrado. Ahí ya terminamos. Llevaría las firmas. Recuerde que hay 3 firmas. Firma representante legal que se identifica con la cédula de ciudadanía. Lógicamente su nombre, su cédula de ciudadanía. Y dice que es representante legal. También firma el contador público, que se identifica, pues, lógicamente con su nombre, su rol y con el número de la tarjeta profesional. Rayete, que es titulado. Y en caso de que esté obligado a tener revisor fiscal, pues el nombre del revisor fiscal, su rol, revisor fiscal, y se identifica también con una tarjeta profesional. Rayete también si es titulado. Hasta acá iría nuestro estado financiero. Método directo. ¿Ok? Voy a probar si está grabando también.